Bueno, para poder continuar con el desarrollo de nuestro cronograma, es importante entender cómo las actividades deben ser secuenciadas y qué tipos de secuencias maneja Microsoft Project. Para eso, vamos a hacer este tutorial. Pero primero vamos a trabajar unas actividades que son muy importantes, que son las actividades que son iterativas, que son repetitivas. Entonces uno lo que hace es que crea una sola reunión y viene a esta sección donde busca tarea periódica y entonces le va a decir que cada semana, los días miércoles, vamos a hacer una reunión de, pues que dura un día en este caso y que termina después de, digamos, 13 semanas, ¿cierto? Entonces él automáticamente me va a ajustar el cronograma, o que yo podría ponerle fecha de terminación también, si tengo la fecha de terminación del proyecto, pero en este caso va a ser 13 semanas. ¿Y qué va a hacer? Él automáticamente me va a crear la actividad reunión, o sea, me va a crear 13 actividades que serían las 13 reuniones. Bueno, no le puse el nombre a la actividad y por eso fue que no quedó, reuniones. Y entonces efectivamente dice reunión 1, reunión 2, hasta la reunión 13. Esta actividad pues ya no va. Y sencillamente tengo todas las reuniones del proyecto, si vamos a verlas, semana a semana, de acuerdo a lo que planteamos durante la duración del proyecto. Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a hablar del secuenciamiento de las actividades. Entonces supongamos que yo tengo ya unos paquetes de trabajo definidos y lo que voy a hacer es secuenciar las actividades. Y para secuenciar las actividades hay que tener en cuenta ciertos parámetros como los tipos de secuenciamiento que existen y la forma de, o los tipos de dependencias que existen entre las actividades, que lo habíamos mencionado anteriormente, y la forma como se secuencian las actividades. Para secuenciar las actividades existen tres formas principales. La primera es que yo tomo las actividades, las selecciono, entonces con Shift, me paro en la primera actividad, Shift oprimidos, clic en la última actividad, me la selecciono en orden y yo le doy clic en este botón. Él automáticamente, ¿qué va a hacer? Las va a secuenciar una detrás de otra. Esa es una forma de secuenciar las actividades, ¿cierto? La siguiente forma es utilizando el atajo de teclado de este mismo icono. Entonces yo selecciono las actividades y como pueden ver cuando se posicionan sobre el vínculo, dice que es control F2. Entonces yo puedo tomar las actividades y oprimir control F2. Y en este computador no me deja. Bueno, cuando no tienen activado el botón de la función, donde está función ahora en este equipo, funciona normalmente con control F2 y obtienen este mismo resultado. Acá en este computador tiene aplicada la función, entonces por eso no lo puedo hacer. Bueno, la siguiente forma de manejar la secuencia de las actividades es por medio de una forma gráfica. Entonces yo me paro en la actividad, cojo el mouse y sencillamente yo gráficamente, cuando aparece este icono de la cruz, me vaya a la siguiente actividad y la selecciono. Entonces yo puedo hacer esto con todas y gráficamente darles una secuencia. Del mismo modo, en vez de utilizar Shift, puedo utilizar Control. Entonces me puedo parar, si las actividades no están secuenciadas en el mismo orden que fueron creadas, yo puedo tomar la actividad 1, oprimo Control y lo mantengo oprimido y elijo la 3, mantengo oprimido Control y elijo después la 2, y mantengo oprimido Control y elijo la 4, y después le doy al botón y él automáticamente me la secuencia de acuerdo al orden en el que yo puse, en el que yo coloqué, ¿cierto? O también lo puedo hacer de forma gráfica. Entonces yo le puedo decir que esta depende de esta y que esta depende de... Lo que pasa es que el problema de la gráfica es eso, que si yo no lo cojo bien puedo cometer ese error y esa depende de esta, y por último esta depende de esta, y me hace la secuencia tal como yo lo planteé. Una vez tengo la secuencia desarrollada, para poder decir cuál es la relación entre las actividades, para saber cómo es el tipo de inicio y cómo se comportan, debo colocar el mouse sobre la flecha que conecta las actividades y darle doble clic. Cuando le doy doble clic, entonces empezamos a ver la relación que existen entre las tareas. Entonces puede haber una que sea de comienzo a comienzo y vemos lo que hablábamos. Entonces las actividades inician al mismo tiempo. O puedo trabajar con una relación de final a final, y es cuando las actividades deben terminar al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cuál debe terminar al mismo tiempo? La de abajo, ¿cierto? Entonces si yo esta actividad de abajo la estiro, es decir, le digo que va a durar más tiempo, no pasa nada porque ella es dependiente de la primera. Pero si yo le doy a esta actividad mayor duración, inmediatamente sí ven que me corre todo el cronograma. ¿Por qué? Porque deben culminar al mismo tiempo. ¿Listo?
El otro tipo de relación es de comienzo a fin. Es una relación un poco extraña porque me está diciendo que no puede comenzar la actividad siguiente hasta que no termine la anterior. Entonces, si se dan cuenta, hasta que no termine la B, o sea la actividad 2, no puede comenzar la actividad 1. Es un tipo de relación poco común porque para esa gracia pues le doy el orden desde el inicio, al contrario, ¿cierto? Pero pues se puede llegar a utilizar. Por eso me daba el vínculo, ¿cierto? Y el último tipo de vínculo que es de comienzo a fin, que es... bueno, ese fue el que acabé de nombrar, el último vínculo, que es ninguno, es decir, no está vinculado a nada. Entonces son actividades completamente independientes, ¿cierto? Cuando son simultáneas, pues sería de comienzo a comienzo, que es la que pusimos al inicio. Entonces son actividades que van en paralelo, ¿cierto? Esa es la forma de generar actividades sin importar la duración de la actividad, ¿cierto? Sencillamente son actividades que van en paralelo. Entonces acá tendríamos que, para que tuviera ruta crítica, entonces sería así, y vamos a generar toda la secuencia de actividades y determinamos específicamente cuál va después de cuál. Recoge las actividades y entonces yo digo, estas van secuenciadas así, seguida de esta y esta, y por último van estas, y por último, nuevamente, es que oprimí Shift, van estas con Shift, luego Control, y por último estas 4 en orden, y la secuencio. Inmediatamente él me hace el diagrama de red de todos los elementos con el paquete de trabajo. Entonces acá me di cuenta que no los cogí, Control, los cojo en orden, y él automáticamente me hace el diagrama de red tal cual como lo teníamos esperado, ¿cierto? Es importante entender que yo puedo poner también un cierto periodo de retardo. Entonces, ¿esto qué se refiere? Al tiempo que yo puedo esperar entre una actividad y otra. Supongamos que tuviéramos más actividades simultáneas, yo podría poner que para empezar esta actividad tiene que esperar 3 días. Entonces, inmediatamente me genera una holgura automática de 3 días en la actividad. Y esa es la forma como se secuenciarían las actividades. Ya que hablamos de secuencias, es importante entender ciertas reglas que hay que tener en cuenta con las actividades. La primera regla es que todas las actividades, excepto la primera, deben tener predecesoras. Y por ende todas las actividades, exceptuando la última, deben tener sucesoras, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que si yo creo una actividad y está suelta, pues esa tarea sencillamente no me va a afectar a las demás. Entonces voy a empezar a tener problemas con el control del cronograma porque esa actividad no está enlazada absolutamente a nada. Entonces esa actividad flotante va a empezar a generarme problemas con el proyecto. Por ende, todas deben ir enlazadas. Segunda regla importante: las actividades que se secuencian son efectivamente las que van dentro de los paquetes y las que se relacionan entre sí. Ya vimos que podemos relacionar actividades de paquetes diferentes sin que haya problema a la hora de ejecutar el proyecto, porque yo puedo tener actividades simultáneas. Tercer elemento que no comenté anteriormente: así como yo puedo ponerle un retraso a una actividad, del mismo modo yo puedo ponerle un adelanto a una actividad. ¿Y cómo funcionaría el adelanto? Entonces supongamos que esta actividad no dura un día, sino que dura 3 días, ¿cierto? Y entonces esta es una actividad de revisión, o una actividad que también dura 3 días o algo así, porque es que le doy, digamos que mediciones muy cortas, y entonces me afecta. Supongamos que esta actividad 3 es una actividad de revisión. Entonces yo puedo ir ejecutando y ir revisando al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces yo, en lugar de esperar a que termine para revisar, yo puedo decirle haga esta actividad a partir del día 2 de la ejecución de la actividad 1, ¿cierto? Entonces por eso dice que es la actividad 18 menos 2 días. Entonces ejecuto el primer día y a partir del segundo día puedo empezar a revisar. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta con el tema de las precedencias y la forma como se maneja la secuencia. Por último, una vez tenemos, digamos que secuenciadas las actividades, para poder visualizar las tareas críticas vamos a irnos a la sección de formato y tareas críticas. En este caso, como este proyecto pues no tiene, digamos que las precedencias marcadas correctamente, pues no lo vamos a ver, pero entonces nos vamos a un proyecto de ejemplo en el cual yo tendría mi proyecto desarrollado, ¿cierto?, con los paquetes de trabajo, y lo que le vamos a dar es lo mismo, ver tareas críticas, y él automáticamente, cuando yo lo despliego,
me muestra efectivamente cuáles son las tareas críticas del proyecto y cuáles no. En este caso la mayoría de actividades están secuenciadas una tras de otra y por eso digamos podemos ver cuáles son las tareas críticas del proyecto. Otra forma de visualizarla es por medio de la sección vista en diagrama de Gantt, donde le podemos dar Gantt de seguimiento y entonces ahí nos muestra el porcentaje de avance de la ruta crítica del proyecto. ¿Listo? Una vez tenemos todo eso listo, sencillamente podemos decir que por ahora nuestro cronograma está desarrollado. Más adelante veremos cómo insertar recursos y cómo empezar a jugar con los adelantos y atrasos del mismo.